tenemos una sesión muy variada en la que se incluyen tanto aspectos de balance competitivo como de eficiencia, los resultados deportivos, el análisis de los resultados deportivos, como apuestas y otro tipo de aportaciones. La última que se ha añadido recientemente después de que alguien se diera de baja es sobre la COVID y la importancia de la COVID en el mundo del deporte. Entonces va a ser una sesión muy variada. Intentaremos ajustarnos al tiempo. El tiempo que nos concede la organización son 6 minutos por presentación y me parece conveniente que todo el mundo se ajuste. No hay posibilidad de preguntas. En caso de que haya unas preguntas, tomará nota y se podrá contestar directamente al autor de la pregunta por parte del autor de la ponencia o de la comunicación. Bien, pues ya tiene la palabra Paula Cebollada. Ya puede empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Cebollada y voy a presentaros el siguiente trabajo con título Eficiencia y Estrategia de las Selecciones Nacionales de Fútbol Femenino en el Mundial de Francia. El objetivo de este trabajo es analizar la eficiencia de las 24 selecciones que disputaron el Mundial en 2019 con el fin de conocer aquellas selecciones que están desperdiciando recursos en la obtención de su input, así como analizar si ser eficiente en la competición conlleva alcanzar un mayor éxito. La muestra consiste en ver las 24 selecciones que disputaron el Mundial y los datos se han recabado de la base de datos Wyscout. En la siguiente tabla vemos que los promedios de las distintas fases y se puede observar que en la mayoría de las variables se cumple que el promedio es mayor conforme se van pasando de rondas. Probablemente podría interpretarse como que se tiene una mayor intensidad competitiva conforme se van pasando las rondas. Las selecciones, al igual que las empresas, para lograr ganar el partido deben adaptarse a su entorno, deben adaptarse al rival al que se van a enfrentar. Mediante los sistemas de juego, los entrenadores definirán cómo utilizan a sus jugadoras, a sus recursos humanos en el terreno de juego. En los 52 partidos que se disputaron, se examinaron 14 sistemas, entendiéndose como sistema de juego para cada selección al que se utilizó un mayor porcentaje. En estos 14 sistemas se han clasificado como ofensivo, mixto y defensivo, según unas recomendaciones de entrenadores de fútbol. A continuación se puede ver la clasificación y se observó que de las 24 selecciones, 4 de ellas utilizaron un sistema predominantemente ofensivo, 6 un sistema predominantemente defensivo y 14 un sistema predominantemente mixto. El análisis de la eficiencia de las selecciones se ha utilizado la técnica de análisis de envolvente de datos, la DEA. Se ha tomado como input los tiros a puerta, la posesión del balón, los balones recuperados y los duelos disputados, y como output el número de partidos disputados. El modelo se ha definido con una estructura convexa, con retornos constantes de escala y con orientación al input. A continuación se muestra un poco los resultados que se han obtenido. En amarillo se podrían ver las selecciones que han sido eficientes en la competición. En rojo se encontrarían aquellas más ineficientes, vemos Escocia, España y Corea. Y en azul se resaltan aquellas selecciones que no han alcanzado la eficiencia, pero están muy cercanas a ella. Al fin de comprobar si el sistema de juego predominante de cada selección contribuye a la eficiencia de las selecciones, se han analizado los grupos en un modelo de regresión entre la columna score obtenida del DA y las variables ficticias sistema ofensivo, mixto y defensivo. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Cabe interpretar que los resultados se desprende una relación positiva y significativa entre los sistemas de juego y el score. Los coeficientes de las variables explicativas muestran una mayor eficiencia en los sistemas de juego ofensivos frente al resto, también apreciando que el sistema mixto es el que menos efecto obtiene. Estos resultados se podrían relacionar con la estrategia de Porter, ya que en su estudio dice que aquellas empresas orientadas hacia una estrategia específica deberían superar a las empresas que él denomina atrapadas en el medio, como podrían ser las mixtas. Se puede concluir que para llegar a la fase final del
del Mundial Femenino es necesario esa eficiencia, pero hay selecciones que, aunque no han tenido éxito, han usado sus recursos sin desperdiciarlos. De manera similar, se podría decir que los equipos eliminados en las etapas iniciales son ineficientes en el uso de sus recursos. Por último, que el contraste de diferencias pone de manifiesto una mayor eficiencia en los sistemas de juego ofensivos frente al resto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paula, por ajustarte al tiempo. Bien, la siguiente presentación me corresponde a mí hacerla. También es un trabajo en común con Paula. Tienes que dejar de compartir para que yo pueda compartir, Paula. Sí. Se me ha calado esto, no sé, no consigo. No consigo que me comparta la pantalla. A ver ahora. Bien, se ve. Bien, el título es muy parecido al anterior. Eficiencia y estrategia en la Liga en las temporadas 15-16 a 18-19. El objetivo del trabajo es muy parecido. Se trata de contrastar si la estrategia seguida por los equipos en el desarrollo del juego resulta relevante en la consecución de altas cotas de eficiencia. Las temporadas analizadas, ha habido 26 equipos participantes en la Liga de Primera División. Los datos para el estudio se han obtenido de la base de datos Wirescout. Aparece en esta tabla un resumen de los resultados, partidos ganados, partidos empatados, goles conseguidos, puntos generados. Se observa como la temporada 18-19 es la temporada en la que el número de partidos ganados es menor, mayor el número de partidos empatados, también hay menos goles y menos puntos generados. Eso a nivel descriptivo, pero siguiendo con la metodología que hemos seguido en el trabajo anterior de Paula, la idea es utilizar los sistemas de juego como elemento básico para explicar diferencias en la eficiencia. Entonces utilizamos el manual de Spar y Gerona como elemento de referencia para definir las estrategias, que el propio manual define como el conjunto de pautas que marcan tanto las acciones individuales como colectivas con el objetivo de obtener el máximo rendimiento del equipo. Y en este caso, el número de estrategias distintas ha sido de 10. Se ha utilizado de la base de Wirescout aquella estrategia que aparece en mayor proporción de veces como estrategia predominante. Y se puede observar, viendo cuáles son estas estrategias, en este gráfico se puede observar cómo hay claramente 3 estrategias que dominan y otras que son como casuales, ¿no? Que no son estrategias seguidas al 100% por los equipos. Si vamos a la tabla resumen en términos de datos, podemos ver cómo las estrategias dominantes, la 4-4-2, tiene un total de 29 equipos que la practican o que la han practicado en estas 4 temporadas. La 4-2-3-1, 24 equipos. Y la 4-3-3, 14 equipos. Del total de los 80 equipos, digamos que están claramente por encima de las demás. Estas 3 estrategias, las demás aparecen como estrategias residuales. Si clasificamos estas estrategias en términos de ofensivo, estrategia ofensiva o sistema ofensivo mixto y defensivo, aquí aparecerían en esa tabla adjunta, en la tabla 3, como dominantes la 4-3-3 en la estrategia ofensiva, la 4-4-2 en el mixto y la defensiva la 4-2-3-1.
y las demás aparecen también en la tabla clasificadas dentro de cada una de estas 3 categorías. Bien, la idea que subyace, que ha motivado el trabajo, es llegar a combinar el DEA con las estrategias. Y para ello hemos calculado, en base al DEA, al Data Development Analysis, el nivel de eficiencia de los equipos temporada a temporada. La ventaja del DEA es que no es necesario conocer la función de producción, ya que a través de la frontera es posible detectar cuáles son las unidades eficientes y a partir de ahí observar ineficiencias en las que no son eficientes. Se ha utilizado la misma aproximación a la función de producción que en el trabajo anterior. Se han considerado como input los tiros a puerta, los pases intentados, la posesión del balón, balones recuperados, duelos disputados. Y como output el número de puntos en lugar del número de partidos jugados, porque al ser un sistema de liga todos juegan contra todos. En el otro caso era un sistema de eliminatorias, en el que pasar de fase suponía jugar más partidos y por eso se utilizó ese output en lugar de los puntos, que en este caso, el caso de campeonatos tipo liga, es más ilustrativo del output de las empresas. Bien, sobre las unidades eficientes, vemos en esa tabla cuáles son las eficientes. Está claramente el campeón de cada una de estas 4 temporadas, en 3 ocasiones el Barcelona y en una el Madrid. Y como ineficientes aparecen todos los equipos que han bajado a segunda división y en uno de los casos es Las Palmas, que finalmente no bajó a segunda división. Curiosamente, el Atlético de Madrid aparece en todas las temporadas como eficiente. El Barcelona aparece en 3, el Madrid en 2, etc. Gráficamente lo podemos ver aquí, donde anotamos el score de todos los equipos que han jugado las 4 temporadas, que no son muchos, porque bajadas y subidas de segunda división han supuesto que solo quedarán estos equipos, estos 12 equipos, en la muestra común a todas las temporadas. Estos 12 equipos hemos planteado la cuestión de si la estrategia marca diferencias en el nivel de eficiencia conseguida por los equipos. El resultado que se ha obtenido es el que aparece en la tabla inferior, donde está claro que la estrategia ofensiva está más cerca de la eficiencia que las demás. Por lo tanto, cabría decir que los estilos de juego ofensivos contribuyen más a la consecución de la eficiencia de los equipos que los demás estilos de juego. Bien, curiosamente, cuando bajaba en el coche al despacho para conectarme a esta reunión, el Mono Burgos, conocido por todos, hablaba sobre la conveniencia de modificar los sistemas de puntuación en las ligas. Y él abogaba por un sistema complicado en cuanto a la asignación de puntos, pero venía a decir como que el 0-0 no debería tener ningún punto para ninguno de los jugadores. Que la importancia de los goles en el juego es lo que destacaba el Mono Burgos, y curiosamente, digamos que en nuestro análisis también aparece como un resultado concluyente. La diferencia con respecto al análisis anterior que ha presentado Paola es que el estilo mixto aquí aparece como el segundo y como el último el defensivo. Mientras que en el resultado de Paola, el mixto aparecía como el último. Entendemos que las competiciones tipo Copa son distintas de las competiciones tipo Liga. En las competiciones tipo Liga aparece como más lógica esta clasificación. En las tipo Copa, el comportamiento oportunista de las estrategias defensivas puede dar sus resultados. Bien, como conclusión del trabajo que presento, los equipos más eficientes, Atlético de Madrid y Barcelona, han conseguido mantenerse entre los 3 primeros puestos de la competición, han logrado, por tanto, éxito deportivo. Los 12 equipos que se han mantenido en la Liga las 4 temporadas se acercan más a la eficiencia en la temporada 16-17, siendo esta la temporada en la que más goles se han marcado, por contra de la temporada más reciente que hemos utilizado en la muestra, que es la que menos goles se han marcado. Y las diversas estrategias seguidas por los equipos ponen de manifiesto, a través del análisis del pool de datos, un mayor nivel de eficiencia en los equipos que siguen estrategias ofensivas. Le siguen las mixtas y, por último, las defensivas, como conclusión más relevante del trabajo.
Bien, y muchas gracias a todos por su atención. Aquí aparece nuestra dirección por si alguien quiere mandarnos alguna pregunta, alguna observación o alguna contribución al trabajo. Muchas gracias a todos. Y pasamos al siguiente trabajo, que corresponde presentarlo a Raúl Clos López. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí, sí. Comparto cuando me digas. Vale. A ver, puedes ya. Voy a compartir la pantalla. Ajá. Estoy con la tablet. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale, pues empiezo ya. Sí, ya puedes empezar. Vale, mi trabajo consiste en analizar la intensidad competitiva de cada vuelta de la Liga Española de Fútbol de Primera División. Se ha considerado a la Liga de Fútbol de Primera División como un sector económico y hemos analizado las temporadas 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. Se han considerado los puntos como el output principal y hemos diferenciado cada vuelta de la competición y se han realizado dos tipos de análisis. En el primer análisis se han calculado una serie de índices. Se ha calculado el índice de concentración del primer clasificado, de los 4 primeros equipos, que serían los que van a la Champions League, y de los 6 primeros clasificados, que son de los que clasifican a Europa, y de la liga en general, menos los equipos que descienden. También se ha calculado el índice de Herfindahl y esos serían los dos índices de concentración. Además, luego se ha calculado el índice de Gini junto a su curva de Lorentz para ver las desigualdades entre los puntos de los diferentes equipos. Esto sería un resumen de los cálculos. No hay muchas diferencias sustanciales. Se empieza a apreciar un poco que la segunda vuelta empieza a ser más competida que la segunda, debido a que los valores de la segunda, o sea, la primera vuelta es más competida que la segunda, debido a que los valores en la primera vuelta, en Herfindahl es más cercano a cero, hay menos diferencias, además de que en la segunda vuelta el líder acumula más puntos, como se puede ver en los índices de concentración. La segunda parte del análisis se ha hecho a través del programa Gretel y empleando la ley de Gibrat, la cual decía que existía una relación proporcional entre la cuota de mercado de una empresa que opera en un determinado sector. La relación, a través de su transformación logarítmica, quedaría de la forma que se ve en pantalla. Al parámetro alfa sería la concentración de puntos por parte del líder y el parámetro beta sería el número de equipos relevantes para la competición, lo que nos dice acerca de su intensidad competitiva. Aquí se empiezan a ver varias conclusiones más claras, como lo que se ha dicho antes acerca de que la segunda vuelta es más competida de la segunda debido a la variación del parámetro beta, además de que la temporada 2018-2019 es la que más se desmarca de las anteriores. Este modelo se ha estimado 2 veces, una para cada vuelta de cada temporada y luego se ha estimado para todas las vueltas en conjunto de la primera vuelta y de la segunda vuelta de forma separada. Estos datos son relevantes para poder realizar después un análisis de posicionamiento, que como se ve en pantalla, según los datos de alfa y beta, alfa que representaba dominio del líder y beta el número de competidores relevantes, según sus datos se colocarán en un cuadrante determinado. Poniéndolos en común, el modelo 1 que nos decía cada vuelta de cada temporada por separada, se puede ver que la temporada 2018-2019 es la que más se desmarca de las anteriores, dejando todas las temporadas presenta un líder dominante y un alto número de equipos relevantes para la competición, pero la 18-19 es la que más se desmarca de todas. Y por último, en el modelo 2
se observa lo que se ha dicho en los índices de concentración y de desigualdad, de que la segunda vuelta era más competida que la primera, debido a que presenta un mayor número de equipos relevantes, o sea que la primera vuelta es más competida que la segunda, debido a que presenta un mayor número de equipos relevantes para la competición, además de presentar un menor dominio por parte del líder, debido a que el parámetro alfa es más pequeño en la primera vuelta. ¿Por qué puede ser más competida la primera vuelta que la segunda? Al comienzo de la competición todos los equipos aspiran a cualquier posición y por lo tanto todos los equipos se juegan algo en todos los partidos. En cambio, en la segunda vuelta, cuando está terminando la competición, hay muchos equipos que ya no tienen aspiraciones ni a nivel europeo y ya están salvados del descenso. Por lo tanto, la intensidad competitiva de la segunda vuelta es menor ligerísimamente por eso, porque en las últimas jornadas hay muchos equipos en los que ya no se juegan nada. Y esto ha sido todo. Aquí tenéis el correo. Muchas gracias, Raúl, por haberte ajustado al tiempo. Seguimos pues con las presentaciones. En cuarto lugar, le corresponde presentar a Gonzalo López. Un momento. Ahí. Vale. Perdón, Manuel. ¿Me dices a mí, Gonzalo Martínez? Jacobo González López. Ah, vale. Ah, sí, sí. Sí, muy bien, soy yo. ¿Qué Perdón. tal? ¿Cómo estáis? Nada, no te preocupes. Los fondos de inversión en el deporte como fuente de financiación alternativa en tiempos de COVID. Exactamente. Bueno, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, pues compartimos pantalla. La veis todos, ¿no? Se ve, ¿no? La pantalla. Se ve bien, sí. Bueno, os voy a hablar un poquito de lo que son los fondos de inversión en el fútbol, sobre todo, y voy a entremezclar un poco el derecho y economía, ¿no? Bueno, como fondos de inversión y lo que representa el fútbol, ¿no? Pues estos análisis de PricewaterhouseCoopers y la Liga representaba en el fútbol el 1,37% del PIB de España, o sea, 15.688 millones de euros antes del COVID y en la época dorada del fútbol. ¿Esto qué significa? Que en el fútbol profesional el empleo, ¿no? Da una ocupación alrededor de 185.000 trabajos durante la temporada 2016-2017, o sea, una de cada 100 personas. Como fuentes de financiación clásicas en el fútbol, a modo de contextualización, pues tenemos los típicos ingresos, ¿no? De match day, audiovisuales y de marketing, ¿no? Que engloban todo lo que es bueno, venta de camisetas, venta de cualquier producto de clubes, audiovisual, sobre todo los derechos audiovisuales y de retransmisión, y luego de match day todo lo que engloba pues ticketing y lo que es el día a día de los partidos físicamente. Bueno, voy a hacer también una contextualización de cómo está la situación ahora mismo, por eso hablo de los fondos de inversión en el fútbol. Como bien sabéis, el impacto del COVID en los derechos de televisión ha bajado profundamente los ingresos en los clubes de fútbol profesional, tanto en España como en otras ligas, como podéis ver en el Manchester United, el Olympique de Lyon, el Valencia, que está destrozado prácticamente, y que los grandes operadores como Mediapro están devolviendo paquetes, ¿no? De retransmisiones. Aquí podéis ver el peso de los derechos de televisión en el fútbol español. Cuando nos vamos para abajo representa un porcentaje más elevado y bueno, y esa es la realidad del fútbol, ¿no? Efectos de COVID, bueno, aquí también podéis ver gradas vacías, 55% de ingresos menos por ticketing. En la Premier League ya se están empezando a dar ayudas a los clubes. Estamos hablando de la Premier League, ¿no? Que es una de las grandes ligas a nivel de ingresos por derecho de retransmisión. Por ejemplo, en la Liga aquí 500 millones menos en fichajes. Bueno, ese es el pan de cada día, ¿no? Y luego viene lo de los patrocinios y las casas de apuestas, que ha sido pues totalmente un golpe durísimo para los clubes de fútbol, pues porque podemos ver que aquí los patrocinadores, ¿no? En 2018, 2019, 2020, lo que suponen, ¿no? Como patrocinadores principales estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de 7 equipos en primera división como patrocinadores principales tienen una casa de apuestas, o sea, terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya conocéis estas nuevas normas del Real Decreto por el gobierno, que bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora ya nos adentramos en lo que son los fondos de inversión.
Los fondos de inversión, bueno, como conocéis todos en el mundo de la economía, hay de diferentes tipos. Centrándonos en los fondos de inversión en el fútbol, se les llama TPOs, ¿no? TPOs o TPIs, que significan Third Party Ownership, tercera parte propietaria o tercera parte inversionista, y los hay de diferentes tipos, ¿no? De financiación, de inversión y de formación de jugadores. De financiación, pues el fondo participa en el club de fútbol para financiar obligaciones económicas a cambio de unos derechos económicos, un porcentaje. De inversión, el club puede fichar a un jugador, cualquiera que sea, y el fondo se reserva un porcentaje futuro de traspaso. Y luego de formación de jugadores, que esta es la gran polémica que tiene FIFA, ¿no? Es decir, estos fondos de inversión, pues como que compran el futuro de ese jugador prometedor. Entonces, claro, aquí ya empiezan los derechos de los menores, ¿no? en los jugadores. Entonces ahí FIFA es bastante restrictivo. Aquí podéis ver un gráfico de uno de los mayores fondos que había, Doyen Sport. Podéis ver los porcentajes que tenían de los derechos económicos de los jugadores: Atlético de Madrid, Getafe, Granada, Sevilla, Sporting de Gijón, Valencia, ¿no? Más o menos rondan sobre el 30, el 40% de esos derechos económicos sobre los derechos federativos de los jugadores. Aquí viene la controversia, y es que FIFA en 2014, finales de 2014, entró en vigor en 2015 en el reglamento de transferencia de jugadores, pues lo prohíbe absolutamente, y bueno, esto es un palo sobre todo para los pequeños y medianos clubes, ¿no? Que se financiaban gracias a estos fondos, pues atraer a jugadores de talento, ¿no? FIFA alega, pues bueno, que estos TPOs, estos fondos de inversión, pues fomentan los objetivos que quiere FIFA es fomentar la integridad de la competición, y estos fondos la quiebran, ¿no? La evitan, promocionar la independencia de los clubes, proporcionar estabilidad en las plantillas y favorecer la salud financiera de los clubes. Más adelante FIFA en 2019 fue un poco más abierta a negociar, y ahora los propios jugadores pueden tener su propio porcentaje de esos derechos económicos en traspasos futuros. Luego aquí vemos un poco lo que es la prohibición FIFA, y en comparación al derecho español, pues bueno, comparando al derecho español, va contra el tráfico patrimonial, res commercium, contra la libertad contractual entre empresas, porque son sociedades anónimas deportivas, son sociedades al fin y al cabo. Va en contra del artículo 38, ¿no? Los principios de libertades comunitarias, de libre circulación de capitales, trabajadores, y contra la libertad de empresa. Pues aquí más de lo mismo, ¿no? A nivel comunitario, en contra de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Posición de la Federación Española de Fútbol, pues bueno, más o menos lo que difiere, pues, contra las ligas, ¿no? O sea, se posiciona a favor de la FIFA, de su mola a nivel internacional, y más o menos es lo que dice, ¿no? La Liga hace un escrito que está en contra de esta prohibición, de esta absoluta prohibición, y alega por regular estos fondos de inversión, ¿no? Que se limiten, que se pongan ciertas límites, ¿no? a estos derechos sobre los jugadores. Aquí una de las sugerencias que hace la Liga y otras ligas europeas, como puede ser la portuguesa, bueno, que haya una prohibición a ciertas transacciones basadas en la edad de los jugadores, respetando a los menores de edad, porcentaje máximo de participación en los derechos económicos, limitaciones cuantitativas al número máximo de jugadores que pueden tener estos fondos, máxima remuneración para el inversor, prohibición de ciertas cláusulas que puedan limitar la independencia y autonomía de clubes, y prohibición de transacciones según el estado de negocio particular entre inversionistas. Ya acabando, esta prohibición de la FIFA realmente ha servido para poco, o sea, porque realmente vemos en el fútbol que existen grandes influencias de esos terceros, ya no solo como fondos de inversión propios de los derechos económicos de los jugadores, sino como fondos de inversión de clubes. Es decir, podemos ver los dominios en el fútbol, pues Emirates, sobre todo Qatar, Abu Dhabi, que controlan grandes clubes a nivel europeo y a nivel mundial. O sea, aquí podéis ver un gráfico de los propietarios de los clubes de la Premier League. Pues ya veis la cantidad de ingleses, de americanos, de chinos,
iraníes, rusos, tailandeses. Y aquí podéis ver un ejemplo de lo que me refiero, ¿no? Del conglomerado del City Football Group, que es todos los equipos que tiene el grupo City, ¿no? Encabezado por el Manchester City a nivel mundial en diversas ligas. Ventajas de los TPOs, bueno, pues son nuevas fuentes de ingresos, sobre todo en temas actuales. La economía está destrozada a nivel de patrocinios y a nivel de ingresos de derechos de televisión. Deberías acabar. Sí. Y bueno, ayudan a la supervivencia de clubes modestos de fútbol, hay un salto de calidad y mayor competitividad, incremento de igualdad y a la vez competitividad en ligas, de lo que me venía refiriendo, equipos medianos y pequeños, y no depender tanto de otros ingresos económicos, y además mayor competitividad en las ligas. Y esto todo pues utilizando tecnología blockchain y tecnología de smart contracts para blindar estos contratos y que sea todo con mayor transparencia y mayor seguridad jurídica, y que la FIFA lo acepte finalmente. Pues nada, pues muchas gracias y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Jacobo. Seguimos con el programa tal y como estaba. Le sigue Alejandro Iazusta. ¿No está Alejandro Iazusta? ¿No está ahí? Bien, parece que no responde. ¿No está Alejandro Iazusta? Manuel, tengo un correo de Plácido que decía que lo presentaba él también. Porque no sé qué le pasó a Alejandro que no puede estar. Vale, entonces pasamos y Plácido parece verificamos que lo de Plácido. Yo creo que si le das paso a él para que comparta la pantalla. A ver, Plácido. Plácido Rodríguez, ¿está ahí? Pues sugiero continuar con el programa. Sí, de hecho está aquí conectado, pero no, sí. Digo, está conectado, pero no responde. Le mando un mensaje, pero pasa al siguiente ponente. Bien, vamos pues con Gonzalo Martínez López. Gonzalo, ¿puedes presentar? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, voy a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, cuando me digas, Manuel. Sí, ya puedes presentar. De acuerdo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Martínez y vengo a presentar un trabajo titulado Intensidad competitiva en cada vuelta de la Segunda División Española de Fútbol. Está muy relacionado con el trabajo que ha hecho antes el compañero Raúl acerca de la Primera División Española. En este caso, el objetivo principal de nuevo es analizar la competitividad en una liga de fútbol distinguiendo entre la primera y segunda vuelta. Para llevarlo a cabo se toman los siguientes supuestos, en la que la liga es un mercado, los equipos son las empresas y los puntos obtenidos al final de cada periodo liguero es el output.
La liga escogida en cuestión es la Segunda División Española de Fútbol y se va a llevar a cabo el análisis gracias a técnicas estadísticas y econométricas. Bien, para medir la concentración en el mercado se han utilizado índices de concentración e índice de Herfindahl. Por otro lado, para medir la simetría se ha hecho referencia al índice de Gini. Muy paralelamente con el índice de Gini encontramos lo que sería su representación gráfica a través de las curvas de Lorenz, que más adelante comentaré. Bien, los resultados acerca de estos indicadores son los siguientes. Como podemos observar, los valores máximos, en este caso en color rojo, denotan menor competitividad. Si nos fijamos bien, la mayoría de ellos están situados en la temporada 2018-2019 para ambas partes de la liga, por lo que se podría concluir que esta temporada ha sido la que menos intensidad competitiva ha ofrecido. Por el contrario, si nos fijamos en los valores mínimos, en este caso remarcados en verde, que denotan mayor competitividad, se concentra la mayoría de ellos en la temporada 2016-2017 para ambas partes de la liga. Igualmente podemos comentar que parece ser que esta temporada sería la que mejores datos de intensidad competitiva ofrece. Estos resultados se ven confirmados a través de las curvas de Lorenz. La curva de Lorenz es un gráfico en el que se compara una línea recta que cruza el gráfico, que denota lo que es la máxima simetría en el mercado, y se compara con la curva azul. En este caso, en las primeras vueltas observamos cómo la temporada 2016-2017 es la que más se aproxima a la línea roja de referencia y por tanto es la temporada con mayor simetría en el mercado, mientras que por el contrario la temporada 2018-2019 es la que presenta menor simetría, al estar más alejada su curva. En las segundas vueltas ocurre exactamente lo mismo para ambas temporadas, como podemos observar. Bien, continuando con el análisis de la intensidad competitiva, nos hemos basado en un modelo general que estudia procesos de conexión preferencial. Estos hacen referencia a un proceso estocástico en el que existen diferentes unidades discretas de un elemento o propiedad que se asignan a los individuos de una población. Esta asignación sigue una función creciente dependiendo de la cantidad inicial de este elemento o propiedad que ya posee el individuo. Bien, partiendo de esta idea de lo que es la conexión preferencial, se han realizado diferentes modelos que han tenido su aplicación, desde en la lingüística hasta como en la física, como podrían ser la ley de Zipf o el proceso de Joule. El modelo en particular que hemos utilizado subyace de la conexión preferencial estudiada a través de lo que se denomina la ley de Gibbs. Bien, fijándonos en la ecuación que aparece en pantalla, esta relaciona la cuota de mercado del agente situado en el puesto iésimo y la cuota del mercado del agente dosiésimo, siendo una fracción constante para todo i. Esta ecuación, a través de una transformación logarítmica, conseguimos que sea lineal, y gracias a ello podemos estudiarlo a través del modelo del programa econométrico Gretel. La estimación del modelo es la siguiente. Aquí tenemos los resultados de las estimaciones del modelo para cada temporada y cada vuelta. Como podemos observar, los R cuadrado corregido y los test F presentan buenos valores tanto de bondad de ajuste como de estimación. Sin embargo, en lo que nos fijaremos será tanto en los alfa y en los beta para, a continuación, poder realizar lo que se denomina gráfico de posicionamiento. Este gráfico distingue 4 zonas. La zona superior hace referencia a alta competitividad, mientras que la inferior a la baja competitividad. Mientras que la zona derecha del gráfico muestra la existencia de un líder dominante y la zona izquierda la no existencia de un líder dominante. Así pues, colocando los alfa y los beta, obtenemos el gráfico de posicionamiento de las primeras vueltas. Podemos observar cómo todas las temporadas se sitúan en el margen superior del gráfico y en particular podemos comentar que la temporada 2016-2017 es la que más intensidad competitiva ofrece, puesto que se sitúa más a la izquierda del gráfico, mientras que la temporada 2018-2019 es la que menos, puesto que se sitúa más a la derecha. En el gráfico de posicionamiento de las segundas vueltas ocurre parecido, puesto que todas las temporadas están en el margen superior del gráfico. La temporada 2016-2017 vuelve a ser la que mejores datos ofrece de intensidad competitiva, situándose claramente en la zona número 1, y en este caso las temporadas 2017-2018 y 2018-2019 son las que menos intensidad ofrecen, intensidad competitiva, puesto que se sitúan en la parte más derecha del gráfico. Así pues, como hemos podido observar, la mayoría de las temporadas para cada vuelta están situadas en la zona superior del gráfico. Esto se confirma al realizar un gráfico de posicionamiento comparando la primera y la segunda vuelta para el conjunto de las 4 temporadas. Así pues, prácticamente se encuentran superpuestas, no se aprecian apenas diferencias
y podemos decir que se sitúa en una zona de alta competitividad, pero que no está muy definido si existe o no un líder dominante en el mercado. Así pues, como conclusiones generales, podemos decir que presenta la segunda división española y ambas partes rasgos de alta competitividad para las 4 temporadas, presenta características propias de una competición deportiva, puesto que presenta semejanzas a un mercado perfectamente competitivo. No se observan diferencias entre cada periodo liguero para el conjunto de temporadas, y si podemos decir algo en particular de las temporadas, es que la temporada 2016-2017 es la más competitiva y la temporada 2018-2019 es la menos competitiva. Este ha sido mi trabajo, espero haberme adecuado el tiempo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos pues con el programa tal y como estaba previsto. Que dejo de compartir pantalla. Luis Muga tiene la palabra para hacer su presentación sobre género de los jugadores e incertidumbre informativa. Influencia en los mercados de apuestas deportivas en partidos de tenis. Luis, ¿está por ahí? Sí, estoy. Espero que se me escuche porque he tenido problemas antes. Sí, se oye bien, se oye bien. Vale. ¿Veis la pantalla? Se ve bien. Vale. Bueno, pues paso a presentar el trabajo. Realmente la pregunta que nos queremos hacer es si puede el género de los jugadores que disputan un partido de tenis profesional ser una fuente de asimetrías informativas. Existe bastante consenso en la literatura, pues que existen diferencias en el tratamiento tanto en el plano deportivo como en el plano mediático que se hace en el caso particular de los tenistas que vamos a estudiar según su género, pues los niveles de atención son diferentes, incluso cuando se les presta atención a las mujeres, pues se hace en base a algunos atributos que no son meramente los deportivos, sino que pues, son actitudes, demás, poses, incluso hay trabajos que afirman que pues existe cierta creencia que es más difícil predecir partidos femeninos cuando si se contrasta empíricamente pues se ha demostrado que esto no es así. Para ello, bueno, pues utilizamos los mercados de apuestas deportivas para medir estas asimetrías informativas, en particular pues los mercados de bookmakers y haciendo un paralelismo entre lo que sería la horquilla de precios, un concepto de economía financiera, y el overround, pues un concepto de los mercados de apuestas. Y bajo el supuesto de que a mayores asimetrías informativas, pues mayor debería ser la horquilla. Y además consideramos el tenis como un campo de pruebas adecuado para contrastar esto, pues dado que los circuitos masculino y femenino se parecen bastante, la forma de organizar los rankings son muy similares, los tipos de torneos pues podrían más o menos asemejarse entre un circuito y otro, y además el tenis dentro de todo lo que son los deportes pues probablemente sea en el que menos diferencias existen entre hombres y mujeres. De hecho, entre la lista de los 100 tenistas, 100 deportistas que generan más ingresos por año, el año pasado solo aparecían 2 mujeres y las 2 mujeres eran tenistas. Entonces, las contribuciones del trabajo pues, serían la consideración del género de los jugadores como fuente de simetría informativa que es valorada por las casas de apuestas, tratar de utilizar proxies relacionadas con cobertura mediática para tratar de explicar este fenómeno y buscar implicaciones que puedan ayudar a mejorar la aportación de la industria de apuestas deportivas a la sociedad, en el sentido pues, de que hoy en día parece que está bastante demonizada. Entonces, nuestras hipótesis estarían centradas en que las casas de apuestas deportivas pues, incrementan el precio en los partidos femeninos, que esto está relacionado con mayor incertidumbre en el resultado de los partidos, lo que he comentado anteriormente del posible efecto sorpresa, y también que el incremento de los precios puede estar relacionado con la atención mediática recibida por las tenistas femeninas con esa menor atención mediática. Tenemos la base de datos con
más de 50.000 partidos desde 2010 hasta 2020, pues hasta que se generó el parón del COVID, con datos de los torneos y datos de las cuotas de las casas de apuestas, y además pues hemos obtenido información acerca de las búsquedas de los conceptos ATP y WTA durante el periodo objeto de estudio. La variable dependiente pues será lo que hemos hablado o lo que os he comentado, la horquilla o el margen implícito que da cada casa de apuestas, y pues vamos a meter en los diferentes modelos una variable dummy que representa el circuito WTA frente al circuito masculino. Luego un coeficiente positivo significaría mayor margen implícito, y pues hemos medido una serie de variables de control en el modelo 1. En el modelo 2 añadiríamos el concepto de sorpresa, y en el modelo 3 pues, el concepto de atención mediática. Bueno, en la tabla pongo simplemente las estimaciones del modelo 3, y vemos que tanto para en la primera columna la media de los mercados, como para la casa de apuestas Bet365, que es, como ellos mismos se publicitan, la más grande del mundo, como para la casa de apuestas Pinnacle, después de realizar todos los controles, pues sigue apareciendo una horquilla o una horquilla significativamente mayor para el caso de las mujeres que para el caso de los hombres. Haciendo un poco una gráfica de cómo quedaría esta variable para los diferentes modelos, el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3, vemos que para la casa de apuestas Bet365 y para el conjunto del mercado, pues entre el modelo 1 y el modelo 2, para los tres casos, introducir la sorpresa no nos explicaría la diferencia, es decir, no parece que este efecto sorpresa no es capaz de explicar, pero sí es capaz de explicar la diferencia, pues la atención recibida diferencial entre el circuito ATP y el circuito WTA. Como también pensamos que puede haber cierta atención diferencial por los jugadores mejores posicionados en el ranking, hemos ido quitando uno a uno los jugadores mejor posicionados del circuito masculino. Y lo que observamos es que para la casa Bet365 y para el circuito general, según se van eliminando jugadores, pues va reduciéndose el efecto, haciéndose prácticamente cero para la casa Bet365 cuando quitamos a los 10 mejores jugadores, y pasando a no ser significativo cuando quitamos a los 3 mejores. Sin embargo, para Pinnacle no se observa este efecto. Pasando a las conclusiones que tendríamos, pues sí, efectivamente hay un comportamiento diferencial en la horquilla de precios, que tiene importancia tanto el efecto sorpresa como la atención mediática, pero solo la atención mediática explica la diferencia, y que pues, medidas relativas a la organización de torneos conjuntos entre hombres y mujeres o relativas a la promoción de superestrellas en el circuito WTA, pues podrían ayudar a paliar estas diferencias. Además, destacamos el uso de precios de casas de apuestas como termómetro de cuestiones sociales, como en este caso podría ser la brecha de género. Y esto es todo. Creo que me he pasado 30 segundos, pero más o menos. Muchas gracias, Luis. Te has ajustado muy bien al tiempo. ¿No has dejado puesto tu correo electrónico por si alguien quiere aceptarlo? Sí, no, es que no pasa la última. luis.gua@unabarra.es. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, continuamos con la siguiente exposición. Corresponde a Rodrigo Palma. Rodrigo Palma, ¿está ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, el trabajo que presenta es Balance competitivo, un análisis del fútbol chileno. Tiene la palabra. Sí, ¿se escucha ahora? Presentar. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Y se oye bien, sí. Ah, vale, perfecto. No tenía certeza si se escuchaba. Vale, comienzo inmediato. Ok, vale, bueno, primero que todo, estamos hablando desde Chile, ¿verdad? Agradecer a la Sociedad Española de Economía del Deporte por darnos la posibilidad de participar en este encuentro virtual
En este caso, en Chile estamos recién partiendo con el trabajo en la economía del deporte, por tanto, para nosotros es de verdad muy importante poder participar de esta actividad. Bueno, lo que les vamos a presentar hoy día es un trabajo que desarrollamos junto con Carlos Pradena. Bueno, ahí están un poco los contactos nuestros. Trabajamos tanto en la Universidad Tecnológica Metropolitana, que es una universidad pública de Chile, y EISEM, que es un Instituto de Economía del Deporte que está recién partiendo. A partir de eso, el trabajo que estamos desarrollando es balance competitivo, un análisis para el fútbol chileno, que como les decía, estamos recién comenzando con esta tarea. Por tanto, los objetivos que estamos desarrollando es desarrollar un trabajo exploratorio del fútbol chileno desde la perspectiva del balance competitivo. Analizar la competitividad del fútbol chileno, realizar propuestas con el objeto de incentivar el balance competitivo, identificar las variables que determinan los ingresos de los clubes con el objeto de incentivar una mejora en la gestión de clubes. Fundamentalmente lo que estamos buscando es analizar cierto balance competitivo, evidentemente, para determinar cuál es el rol de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, y para ello finalmente también queremos derivar un poco en cuáles son los elementos que deben gestionar los clubes para tener un mejor desarrollo tanto deportivo como económico. Para la anterior, ¿verdad? Tomamos a ciertas definiciones de marco teórico, una, bueno, de alguien que va a presentar ahora, ¿verdad? Plácido Rodríguez, y tomamos fundamentalmente como definición que el balance competitivo lo podemos definir como la igualdad, ¿cierto?, que existe entre los clubes con el fin de alcanzar la clasificación a una competición internacional. Otros elementos que nos son relevantes para el desarrollo del trabajo es fundamentalmente establecer cuál es el rol de la administración de la liga deportiva, en este caso en Chile llamado Asociación Nacional de Fútbol Profesional, porque a partir de ello entendemos que uno de sus objetivos fundamentales es la implementación de políticas que vayan destinadas a promover el interés colectivo, ¿verdad?, ayudándolo y generando la normativa, generando un marco regulatorio para que ellos maximicen los beneficios, para de esta forma restringir el comportamiento de los equipos, fundamentalmente con el objeto de evitar, ¿cierto?, que se produzca un desbalance competitivo. ¿Ok? Asimismo, tomando esto en consideración, se hace absolutamente relevante, ¿verdad?, determinar cuál es el comportamiento, cosas que se han discutido en la teoría durante años, ¿no? Cuál es el comportamiento que tienen en este caso los productores o los clubes, ya sea si son maximizadores de beneficios o son maximizadores del éxito deportivo. La lógica de lo que nosotros queremos plantear es fundamentalmente que los clubes, la mayoría en Chile son sociedades anónimas, si es que no todo en realidad, lo que nosotros buscamos es que determinar una función de maximización para cada club que lleve implícito el éxito deportivo, es decir, que el éxito deportivo sea una de las variables que van a llevar a la maximización del beneficio económico, en este caso, de los distintos clubes. ¿Vale? Entonces, la metodología que desarrollamos este trabajo, primero hicimos un análisis comparado entre la Premier League y la Liga, fundamentalmente como dos modelos distintos, tanto de gestión como de resultados, evidentemente, y lo analizamos fundamentalmente bajo 5 aristas distintas. Primero analizamos la estructura administrativa, entendiendo que eso nos iba a ayudar a definir cómo se desarrolla la toma de decisiones, por tanto nos iba a ayudar a entender cómo se compone el gobierno corporativo de cada una de estas asociaciones. En segundo lugar, buscamos determinar la competitividad interna, y para ello lo que hicimos fundamentalmente fue establecer el número de equipos que habían sido campeones en ambas ligas durante los últimos 20 años. Después analizamos la competitividad internacional, y para ello lo que buscamos fue fundamentalmente establecer la participación de clubes tanto españoles como ingleses, tanto en semifinales, tanto de la Champions League como de la UEFA, ¿vale? Y finalmente lo que hicimos fue analizar los ingresos por televisión, tanto en términos brutos, es decir, lo que obtiene toda la federación, y sustantivamente de cómo se distribuyen los recursos dentro de cada una de las ligas. Para evidentemente después desarrollar un análisis del fútbol chileno y llegar a desarrollar una función, cierto objetivo de los clubes, que evidentemente lo que van a buscar es poder maximizarla, y eso nos va a dar pie para poder proponer una serie de mejoras, ¿cierto?, tanto en la gestión de la liga como en la gestión de los clubes.
por una cuestión de tiempo, ¿cierto? Llegamos básicamente a una función a maximizar, esta función de ingresos totales que va a depender, ¿cierto?, de los ingresos de televisión, que van a depender de la cantidad de fans que tenga el club, los ingresos por ticketing, que van a depender igual de la cantidad de fans que tenga el club, los ingresos de merchandising, que también dependen de la cantidad de fans que tenga el club, y las transferencias, ¿cierto?, el ingreso por transferencias que recibe cada club, ¿verdad? Y la cantidad de fans que tiene cada club va a depender fundamentalmente de cómo se gestione cómo se gestionen las habilidades, ¿verdad?, por parte del club y cómo sea la gestión del club, en tanto gestión de marketing, gestión de todo lo que tiene que gestionar un club, ¿verdad? Y algo sumamente relevante tiene que ver con el público potencial, ¿verdad?, con el mercado potencial. Bueno, acá tenemos una función de costos, ¿sí?, y con la restricción que evidentemente no pueden tener beneficios negativos. Eso es el puntapié inicial, y a partir de eso llegamos a algunas conclusiones que, para ajustarme al tiempo, vamos a ir inmediatamente. Una de las cosas que concluimos es que se hace necesario establecer incentivos para que los clubes maximicen una misma función de beneficios, la cual depende directamente del éxito deportivo, ¿vale? Además, fundamentalmente, de la búsqueda y fidelización de fans, implicando un importante cambio en la gestión de los clubes. En Chile la gestión de los clubes está bastante poco desarrollada y poco profesionalizada, entonces por eso es que es importante esclarecer esto. El presente trabajo, ¿cierto?, es un trabajo exploratorio de la situación contra la competitividad del fútbol chileno, dejando una serie de aristas abiertas para futuras investigaciones, como son desarrollar propuestas de un gobierno corporativo para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, desarrollar propuestas de políticas que incentiven la maximización de una función de ingresos propuesta, así como abordar en profundidad los incentivos para la inversión y la retención del talento joven. ¿Vale? Estoy justo en el tiempo, así que agradezco. Ahí están nuestros contactos por si quieren hacernos alguna duda o con algún comentario, y agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberte ajustado al tiempo. Muy interesante la presentación. La pena es que no haya más tiempo para discutir sobre estas cosas, en particular me interesa mucho. Muchas gracias. Vamos a continuar. La siguiente presentación corresponde a Plácido Rodríguez. Voy a ver si esta vez vamos. ¿Estás ahí? Tienes la palabra. Estoy aquí. Estoy aquí, ¿sí? ¿Me Sí. veis? A Se ver, ve. voy a compartir la pantalla, a ver si es posible. Vamos a empezar por esta. Bueno, ahora tengo... ¿La veis? Muy bien, se ve muy bien. Bueno, a ver, ahora tengo que hacer en 6 minutos la presentación de 2 ponencias, porque la anterior no fuimos capaces de hacerla. Bueno, yo creo que, a ver, como no va a haber tiempo para desarrollar todo el trabajo, voy a contaros un poco cómo han surgido estas dos presentaciones, ¿no?, que presentamos ahora en este primer campus virtual, vamos a llamarlo así, de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Entonces, estos, en un momento determinado con la pandemia del año pasado, como no se podían hacer, digamos, exámenes de evaluación continua, les dije a los alumnos de cuarto del grado de Economía en la Universidad de Oviedo que hicieran trabajos, ¿no? Y los trabajos eran de su elección, es decir, que no había ningún tipo de restricción sobre el trabajo. Y ellos entonces eligieron el trabajo y luego el desarrollo del propio trabajo, que eso es lo realmente importante. Y luego, bueno, pues cuando les planteé la posibilidad de si se querían seguir haciendo máster y para hacer carrera académica presentaran estos trabajos en el congreso que iba a celebrarse en La Coruña, en el 11º congreso de la CIE, pues entonces al final pues no pudo ser, ¿no? Pero bueno, ahí luego al final Levi y yo lo que hicimos fue también un poco, digamos, modular lo que era el trabajo para poder presentarlo y luego que tenga una cierta solvencia. Bueno, pues antes de empezar quiero agradecerte, Rodrigo, la referencia que hiciste al artículo este de la economía del deporte, porque yo creo que está bien, ¿no?, que en el fondo cada día, digamos, nos expandamos más, vayamos a su vez como una mancha de aceite avanzando hacia el futuro y al final podamos llegar a hacer que esta disciplina, entre comillas, pues sea, digamos, lo más amplia posible, ¿vale?
Bueno, aquí voy a presentar esta primera en 2 minutos, lo que sería la incertidumbre de un clásico y claramente no es el Madrid y el Barcelona. Lo digo así de claro, porque veis que ahí en las referencias lo que estamos hablando es de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y por tanto lo que queremos es estudiar la quiniela, que es otro clásico, pero lo que pasa es que no es claramente el Madrid y el Barça, ¿vale? Bueno, pues entonces, a ver si soy capaz de pasarlo. A ver, ¿por qué no pasa ahora? Bueno, este estudio lo que abordamos es un poco el futuro de la quiniela, que acompañó, digamos, desde casi mucho más de 80 años ya lo que es el análisis del fútbol y que era digamos, la única posibilidad de apuestas que había para hacerlo con el fútbol, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer es un poco la serie histórica, pero no relacionándola pues el número de ventas ni el número de tal, sino con el número de premios, ¿no? Yo creo que lo importante era establecer un poco cómo se habían repartido los premios durante todos los años que hemos estudiado, desde el 2000 hasta el 2018, y entonces al final, bueno, pues aquí tenéis más o menos los resultados, ¿no? En esa tabla 1 tenéis los premios que se fueron repartiendo en la quiniela durante todos estos años, ¿vale? Bueno, con este modelo, ¿qué pretendemos un poco demostrar? Bueno, lo que pretendemos demostrar es que cada vez van reduciéndose mucho más los premios de la quiniela, ¿no? Cada vez son mucho menores. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la recaudación es mucho menor, es decir, el 55% de la recaudación se destina a premios, pero desde que apareció la lotería primitiva en el año 85, pues eso fue prácticamente imposible, ¿no? Por tanto, quiere decirse que la caída en la recaudación de 5.000 millones de las antiguas pesetas a los 1.000 millones que puede haber ahora es una caída casi del 80%, ¿no? Bueno, pues entonces lo que intentamos es ver cómo hacíamos eso y darnos cuenta que precisamente en la última temporada de la serie elegida, que era 2017-2018, era cuando tenía el valor mínimo. Seguro que si hubiéramos ampliado hasta 2020, el resultado hubiera sido todavía mucho peor. Bueno, pues estos son un poco los resultados de la estimación. Se ve que son resultados solventes, pero voy a poner aquí simplemente una gráfica, ¿no? Para que se vea precisamente esa tendencia a la baja que parece que no tiene caída, ¿no? Entonces, con esos resultados que tenemos ahí, los resultados luego de la estimación, como se ve ahí con la U de TIL, que está lejos de 1, pues entonces parece que son relativamente robustos, ¿no? Y por tanto, quiere decir que tienen una cierta digamos, solvencia. Y esa solvencia más o menos es la que ponemos aquí en las conclusiones, ¿no? La quiniela pierde apoyo en los principales apostantes. No hace falta decir que es que son las casas de apuestas, la gente joven, como veis ahí en la segunda conclusión, ¿no? Eso también probablemente sea una consecuencia, pero yo creo que al final hay que darse cuenta de que en la quiniela es el único sitio donde realmente te puedes hacer millonario y ese anuncio es verdad. Es decir, tú vas a una casa de apuestas y ¿cuánto puedes ganar en un día? A no ser que juegues unas cantidades muy grandes. 50 euros, 100 euros, 200 euros, eso es una cantidad relativamente ridícula, pero en cambio a lo mejor si juegas a la quiniela y aciertas el pleno al 15, a lo mejor te llevas 1 millón de euros. Eso es una cosa muchísimo más importante, ¿no? Entonces, como digamos parte importante para la recaudación, para aumentar la recaudación, es importante estudiar lo que sería la elasticidad de la demanda de las apuestas, ¿no? Entonces, la elasticidad de la demanda, en estudios anteriores que habíamos hecho Jaume García y yo, habíamos visto que la demanda era inelástica a corto plazo y a largo plazo. Por tanto, cuando una demanda es inelástica, lo que tiene que hacer la empresa, lo que tiene que hacer la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, pues lo que tiene que hacer es subir el precio, ¿no? Y entonces al final, pues todavía la última subida, que fue la que promovimos en el año 2015, pues quiere decir que es importante, ¿no? Y además, sobre todo, que a largo plazo las elasticidades son más elásticas que en el corto. Por tanto, quiere decir que hay que tener relativamente cuidado. Es decir, porque a ver si vamos a dejar que la quiniela se muera y al final resulte que no se queda en un juego, ese juego que digamos que era clásico acabe desapareciendo, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a cerrar este, si puedo. Guardar y lo tiro. Si me deja. Y este sería el segundo, ¿no? ¿Se ve? ¿Lo comparto? ¿O se ve? Decidme. ¿Lo comparto? No lo estás compartiendo, Plácido. Compártelo porque no se ve nada. No se ve nada. Vamos a compartirlo. Vamos a ver si ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada. Bueno, vamos a ver lo que me dice. ¿Se ve ahora? No. A ver si lo cambio de sitio.
cambiándolo para esta pantalla, es que... Ahora se ve. Ahora sí, es que como tengo aquí dos pantallas, al final a veces me da estos problemas que no sé resolver bien por ser un analfabeto, digamos, digital. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí este segundo estudio de Nicolás Gómez Rubio lo que busca es hacer unas estrategias deportivas, ¿no? Esto es de casas de apuestas. Entonces, esta presentación la he dividido en cuatro apartados, una especie de introducción, un histórico de resultados para ver un poco lo que queremos ver y luego vamos a poner un estudio que tiene 4 casos, ¿no? Para terminar con unas breves conclusiones. Bueno, la cuestión está en que si tú lo que haces es establecer estrategias, ¿no? Para obtener beneficios a largo plazo cuando eres un apostante, da igual que sean las apuestas deportivas o en otras, lo que tienes que hacer es buscar esas estrategias, ¿no? Y entonces lo que hemos ido ha sido ir acotando lo que sería un poco las condiciones del juego, ¿no? Entonces hemos dicho que lo que hay que apostar es una cantidad fija para todos los partidos de la Liga Española durante 10 temporadas, es decir, desde la temporada 2009-2010 hasta la 2018-2019, ¿vale? En la Liga Española, luego lo veréis en otra diapositiva, hay 380 partidos porque hay 20 equipos. Luego, entonces, las apuestas siempre tienen que ser de alguna manera. Bueno, aquí me confundí, puse aquí la U antes que la Q. Las apuestas se realizarán siempre a favor de la victoria del equipo local. Vamos a coger esa opción. O sea, no vamos a andar jugando de según quién juegue o quién no juegue, sino que vamos a jugar a favor del equipo local. ¿Y por qué vamos a jugar a favor del equipo local? Porque si vemos el histórico de resultados, vemos que cuando las victorias del equipo local en la Liga Española durante esos 10 años, según la base de datos esta de Football Data, es casi el 50% de los partidos los gana el equipo de casa, ¿no? Y luego, pues la posibilidad de empate son un 24% y la posibilidad de derrota del equipo de casa, o sea, victoria del visitante, sería del 28%. Entonces hemos hecho 4 escenarios. Como decía, el primer escenario se apuestan todos los partidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Ah, no, esto está equivocado. Me he confundido aquí también. A ver. Bueno, esta la he copiado para la siguiente también. Este resultado tendría que cambiarlo. Se apuestan todos los partidos, incluido también los del Madrid y el Barcelona, ¿vale? Entonces tú apuestas 10 euros por partido